Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Hoy vamos a tocar un tema que es extremadamente importante, desarrollado en la época moderna de la astrología, pasado, pero tiene una enorme validez y ha sido una herramienta fundamental en lo que conocemos como la astrología mundana, que se encarga de ver un poco las tendencias de los ciclos del mundo y de los periodos, ¿no?, de la sociedad humana. Nos referimos al índice cíclico planetario. En el video pasado, no, en el pasado no, en el antepasado, hablamos un poco de Plutón, ¿no? En la astrología mundana también se toman en cuenta los tránsitos planetarios, pero hacía falta algo más, debido a que no eran tan palpables las circunstancias y las crisis en el mundo solo derivadas de los tránsitos. En ese video, en el antepasado, hablamos de Plutón que iba a entrar en Acuario. Y bueno, recibí algunos comentarios, algunos temores. Primero, siempre tenemos que ver que es el proceso de la sociedad humana y en función de cómo nosotros interaccionemos, el entorno, cómo nos envolvemos, es cómo van a funcionar las cosas. La idea de la astrología es que te dé un proceso de conciencia y no que te lleve al miedo o al conflicto, ¿no? No podemos hacer estudios astrológicos y entrar en temor, porque el temor condiciona, ¿sí?, enferma, cambia por ejemplo, tu sistema inmunológico, ¿no?, tu carácter, tus estados anímicos, todo el funcionamiento de tu organismo, tanto mental, emocional y físico, generan consecuencias. La astrología tiene que ser un camino de conciencia, de entender los procesos y, y de saber que estamos aquí para avanzar. Y por algo estamos en este momento. Esto es algo mucho más profundo, pero simplemente no veamos con preocupación o angustia el porvenir. Vivamos cada día en la mayor armonía posible y elevando nuestra vibración. Nuestra vibración está dada por nuestras emanaciones del plano mental, nuestras emanaciones y recepciones del plano emocional, que luego se manifiestan en consecuencias de nuestro camino físico. O sea, hay que tratar, el primer paso es el pensamiento, ¿sí? Obviamente deberíamos dedicarle algún tiempo, ¿no?, de cada día, la serenidad, la meditación y el resto del día a tener un poco más de conciencia y no estar tan condicionado por los procesos. Por supuesto, en estos tiempos esto se hace un poquito más difícil, pero es el único camino, el único camino. Romper con el condicionamiento. Ahí está, podemos dar una mayor dosis de libre albedrío en nuestra vida y tener un poco más de libertad, libertad de nuestras propias autolimitaciones. Muy bien. Antes, quiero invitarlos, como siempre, el domingo pasado hicimos tertulias astrológicas, pero volveremos a hacer tertulias el domingo 5, si mal no recuerdo, o sea, el domingo que viene, no el otro, y están todos invitados, ya conocen el mecanismo, si quieren participar, hacer alguna pregunta sobre su carta, del punto de vista técnica, educativa, astrológica, formativa, estamos dados a intercambiar nuestra experiencia. Participan varios, damos una sola pregunta para que todos tengan la oportunidad. El domingo 5 a las 3 de la tarde de Uruguay, 5 de marzo, están invitados a la próxima tertulia astrológica. También, ayer comenzamos el curso de formación en astrología horaria. Excepcional es, ¿no? De forma excepcional, yo hago un módulo aparte, como fue el caso que comenzamos ayer, que aproximadamente será entre 12 y 16 clases. Verdad que comenzamos un grupo muy lindo, de gran interés, en esta técnica que es muy importante, muy comprobable de la astrología horaria. Por supuesto, siempre hay que prepararse y estudiar para sacar conclusiones adecuadas. Pero quiero invitarles a que el 21 de marzo entraremos en un camino más profundo
comenzaremos un nuevo grupo de formación de astrólogos profesionales, ¿no? El 21 de marzo, Sol va a ingresar en Aries el 20, o menos en esta latitud, y el 21 comenzaremos un nuevo grupo de formación. Los que estén interesados, escriben a mi correo electrónico fernandoroverano@gmail.com y allí les puedo enviar toda la información. Como muchos saben, es un programa muy completo, absolutamente todas las técnicas, el 90% de las técnicas que se desarrollan en la astrología están dentro de ese curso, por supuesto empezando desde lo básico, desde cero, la interpretación clave para los signos, no las recetas, la interpretación clave para que tú puedas deducir cómo interpretar un signo, cómo interpretar un planeta, las infinitas combinaciones entre que pueden presentar en la carta. Pero luego de descifrar aprender a descifrar una carta natal, no del punto de vista psicológico, de todos los puntos de vista, absolutamente de todos los puntos de vista, de ahí en adelante comenzamos todas las técnicas a desarrollar, ¿no? Tránsito, revolución solar, progresiones secundarias, progresiones por arco solar, las técnicas de Atasires, las técnicas de Proluna, desarrollada por Boris Christoph, y así sucesivamente, ¿no? Técnicas antiguas como la profección 30 grados por año, también los Atasires, que son muy antiguos, Pardarias, muchas técnicas, ¿no? Sinastría, horóscopo ascensional, astrología médica, horóscopo dracónico, astrología horaria, está dentro del curso. Si quieres formarte como un astrólogo profesional, esto no quiere decir que vayas a hacer consulta. Profesionar, multiplico mi fe y la llevo a la acción. Puede ser como un camino de conciencia para mi vida, si no te animas a la consulta. Si te animas a hacer consulta, es un camino muy próspero, así que igual puede ser una inversión para un nuevo camino próspero en tu vida. Si estás interesado, va a ser todos los martes a las 3 de la tarde, de 3 a 5 horas de Uruguay. Puedes calcular tu hora donde vivas. Envíame desde donde me escribes, así yo te pongo cuál sería la hora. Pero si no puedes asistir en directo, tendrás el respaldo de la clase tanto en video como en material. Lo puedes estudiar en la noche y te va a quedar para siempre. Así que si estás interesado, cuenta con nosotros para este camino. Muy bien. Vamos a ver un poco el índice cíclico planetario. Como siempre, nosotros nos gusta ver el fundamento de cómo se desarrolla esta técnica y luego no solo el fundamento, sino que cómo se calcula, ¿no? El índice cíclico planetario fue desarrollado por André Barbeau, vivió entre el 21 y el 19, 1921 y 2019, astrólogo francés. Y él se basó en los trabajos de Henry Guchon, ¿no? Que fue un astrólogo italiano, nacido en Turín. Esa técnica que desarrolló Guchon, un astrólogo importante que dejó literatura, por ejemplo, el diccionario astrológico Guchon es muy bueno. Lamentablemente, grandes libros donde en mi época estudié, hoy ya no existen. Existen autores que copian y tal vez es un poco más superficial, pero astrología racional de Weiss, libros muy importantes, ¿no? El libro Astrología Racional de Weiss era la Biblia en ese, ¿no? Y habría que desarrollar cálculos y no había la facilidad un poco de los programas. No es que esté mal, pero sí es bueno conocer un poco los grandes autores, ¿no? Que desarrollaron una astrología muy fundamentada, muy basada en el conocimiento que venía trayendo la tradición. Muy bien, entonces Guchon desarrolló algo que se llamó índice de concentración planetaria. Pero Barbeau luego investigó este ciclo y lo quiso perfeccionar o mejorar. Por lo menos se divulgó mucho más luego a través de la técnica de Barbeau. Este cálculo se basa en las posiciones de arco entre los planetas más lentos. Las posiciones de arco son su distancia en el zodíaco, ¿no? O sea, ¿cuántos grados de arco tiene diferencia? Están a 25 grados, a 60 grados, a 88 grados de arco. No es por signo, sino en latitud eclíptica, o sea, dentro de la circunferencia de los 360 grados, ¿qué distancia de arco se encuentran los planetas, ¿no?
El cálculo se basaba en las posiciones de arco entre sí, ¿tá? De los planetas más lentos, es decir, los planetas más pesados, más lentos, de mayor influencia en el mundo social, porque los planetas rápidos marcan más condiciones cotidianas, ¿verdad? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón eran los planetas incluidos, ¿no? en este índice. Su desarrollo se llevó adelante tomando las distancias medias angulares entre estos planetas para una determinada fecha, por ejemplo, para el 1 de enero de cada año. Levantaba las distancias interplanetarias. La suma, déjenme ver que aquí me parece. Entonces, la suma total de estas distancias angulares a través de ellas se establece en una gráfica, permitiéndonos observar fácilmente sus consecuencias en el tiempo. Es decir, nosotros podemos elegir una fecha, que puede ser cada año mejor porque cada mes se mueven poco los planetas, ¿no? Pero, por ejemplo, calculamos el índice planetario para enero del 19, después luego para enero del 20, para enero del 21, vuelvo a repetir, se puede hacer todos los meses, 22, 23, y vemos cómo se va desarrollando ese índice, ¿no? Está basado, como dijimos, en la distancia entre planetas, ¿no? Aquí tenemos a Barbault, que falleció en 2019, hace poco, un viejito muy simpático, desarrolló una gran investigación en la astrología. El astrólogo debe ser un investigador, debe aportar. No basta escuchar y repetir, debemos aportar. Él, por ejemplo, además de muchos otros aportes, conociendo la técnica de Guchón, decidió investigarla, mejorarla y hasta perfeccionarla, o por lo menos darle su propia óptica, la cual resultó muy, muy aplicable y muy comprobable, que es importantísimo en la astrología, comprobar que las cosas, que lo que vamos a ver sirve porque se manifiesta y no queda en el aire, ¿no? Seguimos un poco con este concepto básico. A diferencia de Buchón, que basaba su índice de concentración planetaria, así lo llamaba, en la agrupación de los planetas en un sector estrecho del zodíaco, a ver, si teníamos, por ejemplo, Aries, Tauro, Géminis, y en ese sector había muchos planetas y en el resto del zodíaco no había nada, por ejemplo, ahí hay una acumulación de planetas, ¿no? Eso lo desarrolló un poco Buchón, que lo podemos ver en los tránsitos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un stellium, ¿no? Trayendo a consecuencia periodos de convulsión, donde cuando había muchos planetas en un sector del zodíaco, agitación, crisis y periodos de penumbra. Por el contrario, cuando los planetas estaban mejor distribuidos el mundo, por supuesto, en el zodíaco, el mundo se encontraba en una mayor armonía, prosperidad y equilibrio. En cambio, Barbault, ¿tá?, cambió este concepto, optimizó ese gráfico mejorando los resultados. O sea, de eso se levantaba un gráfico. Ahora yo les voy a mostrar los gráficos que desarrolló Buchón, que eran, ¿no?, con un cálculo diferente a lo que desarrolló, perdón, le voy a mostrar lo que desarrolló Barbault, que eran un cálculo diferente a los de Buchón. El método de Barbault se basa en los ciclos planetarios, ya no en la acumulación de los planetas, los ciclos planetarios. Los ciclos planetarios es, a ver, ciclo de Júpiter-Saturno, cuando se vuelven a juntar, sabemos que es cada 20 años, ¿no? Los cronocratores, ¿no? ¿Cuál es el ciclo Urano-Plutón? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Cuál es el ciclo Júpiter-Urano? ¿Cada cuántos años se juntan? Ese es el ciclo. ¿Cuándo se reúnen en la conjunción? Él decidió, ¿verdad?, hacer sus cálculos en base a los ciclos planetarios, reuniendo cada una de las diferencias, de las distancias, perdón, interplanetarias de los 5 planetas. Es decir, dentro de ese ciclo, ¿qué distancia tiene Júpiter de Saturno? ¿Qué distancia tiene Júpiter de Urano? ¿Qué distancia tiene Saturno de Neptuno? ¿Qué distancia tiene Plutón de Neptuno? ¿Verdad? Ver las distancias interplanetarias dentro de ese ciclo, ¿no? Un ciclo es de una conjunción a la próxima conjunción.
Si Saturno demora 12 años en dar la vuelta al zodíaco, no es que la conjunción va a ser cada 12 años, porque con el planeta que va a encontrarse también avanza. Entonces, depende de la velocidad del planeta. Sabemos que los ciclos se miden por el planeta más rápido, ¿no? Y el planeta que recibe al planeta más rápido, ¿no? El ciclo Júpiter-Saturno, siempre Júpiter va a alcanzar a Saturno, porque Saturno es más rápido. El ciclo de Saturno-Urano, Saturno va a alcanzar a Urano, porque Saturno es más rápido. Saturno demora aproximadamente entre 29 años en dar toda la vuelta, pero en esos 29 años Urano avanzó un montón, porque aproximadamente cambia 7 años por signo. Entonces, cuando Urano dio toda la vuelta, para alcanzar a, cuando Saturno dio los 29 años de su ciclo sobre sí mismo en una carta natal, Urano ya no estaba cerca y hay que volver, ¿no? Si nosotros tomamos una conjunción Saturno-Urano, cuando Saturno vuelva al mismo grado donde tenía la conjunción de Urano, ya Urano avanzó un montón. Así que tendrá que seguir avanzando y alcanzarlo. Esas distancias, en este momento, no les puse el gráfico, pero a eso se refieren los ciclos planetarios. Entonces, él buscó cuáles eran esas distancias interplanetarias dentro de los ciclos, diferenciando distancias de arco entre conjunción y oposición y entre oposición y conjunción. Es decir, si vamos a tomar Júpiter-Saturno. Júpiter-Saturno estuvieron en conjunción, ¿sí? Finales de 2019-2020, y en un momento van a estar en oposición. Ese punto de conjunción, que fue en 2019, finales del 2019-2020, va a llegar en un momento a estar en una oposición. Los dos se siguen moviendo, van a estar en una posición. Es como una fase creciente entre ellos dos. Pero luego Júpiter, que es más rápido, va a entrar en una fase decreciente para ir buscando nuevamente a Saturno en busca de una conjunción. Esto es lo que se refiere en que las distancias de arco, tomando en cuenta el ciclo conjunción-oposición, y luego entre oposición y conjunción, siendo esta la clave de su interpretación. Yo voy a explicar eso, no se preocupen, voy a explicar, ¿no? Pero ¿qué descubrió, no? Él descubrió que a través de sus observaciones, que dentro del ciclo planetario, cuando la mayoría de estos planetas, de estos ciclos, están en la fase creciente, es decir, ya se encontraron la conjunción, se empiezan a separar, como pasa ahora con Júpiter, ¿no? Júpiter, desde Aries y Saturno, ¿verdad? Lo dejó atrás, pero en algún momento van a estar en oposición. Júpiter va a llegar en algún momento a la oposición a Saturno. Desde que vivimos la conjunción, finales del 2019, hasta que logre la oposición en el cielo, esa es una fase de crecimiento, como la luna, ¿no? La luna creciente, de la fase de la nueva a la llena. No es lo mismo, pero para hacer una analogía. Hay una fase creciente, es decir, que están en el proceso que va desde la conjunción a la oposición. En esto se dice que la curva del gráfico que él creó sube. Es decir, las tendencias de conflictos bajan. ¿Sí? Es decir, en este periodo, desde la conjunción hasta la oposición, es un periodo donde los planetas entran en una mayor armonía. Hay menos tensiones en su ciclo. Pero por el contrario, cuando el ciclo va desde la oposición hasta la conjunción, la curva del gráfico que vamos a ver baja. Es decir, que aumentan las tensiones. Eso lo tenemos que comprobar, tanto en la historia como en los esquemas que levantemos. Entonces, veamos los ciclos individualmente. Todos los planetas se van a encontrar una conjunción. Le damos importancia a los planetas de Júpiter en adelante. Mientras estén entre el ciclo de su conjunción y hasta llegar a la oposición, allí hay un ciclo de mayor armonía dentro del índice cíclico planetario. Pero cuando desde esa oposición ya entre en el ciclo de decrecimiento buscando la conjunción, entrará en un ciclo de mayor tensión. Eso lo descubrió con sus observaciones, ¿sí?
En estos días alguien me escribió, ¿cuándo se van a poner de acuerdo los astrólogos? Hay que ponerse de acuerdo. Esto es una investigación empírica. Eso es lo que hizo Barbó. Yo enseño lo que yo he investigado y lo que me dice mi experiencia. Tal vez otros, no los estoy juzgando, pero dan sus propias opiniones. Pueden ser válidas, ¿no? Pueden ser que es lo que a ellos le enseñaron o lo que ellos saben. Pero hay que investigar y comprobar que lo que estamos marcando se cumpla. Se cumpla. Y no quede como vendiendo humo en el aire, ¿no? Esto que hizo Barbó se comprueba, claramente se comprueba. Entonces, expliquémoslo de otra forma. Es decir, entre el ciclo de encuentro en conjunción de dos planetas, podemos definir dos fases, una creciente, desde la conjunción hasta la oposición, y una decreciente, desde la oposición hasta la conjunción. Esto es en su danza en el cielo, ¿no? No estamos hablando de la carta natal, estamos hablando del ciclo en el cielo, de los propios planetas. No estamos hablando de conexión a la Tierra ni de casas astrológicas en el cielo. Cerrándose así un ciclo completo entre los planetas en cuestión. O sea, cuando vuelven a estar en conjunción después de haberse encontrado una vez y haber dado toda la vuelta al zodíaco, ahí se cerró el ciclo. Desde la conjunción a la oposición, esta mitad del cielo se da en mayor armonía. Por el contrario, en la segunda mitad, disculpen, tiene error aquí, ¿verdad? En esta mitad del cielo, en la segunda, desde la oposición hacia la conjunción, se genera mayor conflicto. Ahora, ¿qué descubrió Barbó? Que cuando muchos planetas están en el ciclo de decrecimiento hacia la conjunción, ahí podemos encontrar un ciclo muy difícil. Cuando coinciden varios ciclos de estos planetas, en su fase decreciente, la humanidad refleja grandes crisis. ¿Sí? Grandes crisis. Entonces, fíjense esto. ¿Qué tenemos aquí? Solo Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón para el 1 de enero del 2020. ¿Sí? 1 de enero del 2020. Y vemos, estamos en crisis, ¿no? Vamos a después verlo en la gráfica. Pero aquí vemos que Júpiter es más rápido que Saturno. Entonces, Júpiter tiende, todavía no llegó a la conjunción. ¿Sí? Ya había dado toda la vuelta en una antigua conjunción y está en la fase de decrecimiento o ¿no? Sí, de cierre hacia la próxima conjunción. No solo está en la fase de crisis de la relación Júpiter-Saturno, sino que su ángulo es muy pequeño. Cuando el ángulo es muy pequeño, es más intenso. Veamos, partiendo de Júpiter, Júpiter-Plutón también. Júpiter todavía no llegó a la conjunción Plutón, es decir, ya está cerrando el ciclo con Plutón, igualmente está muy cerca. Veamos Júpiter-Neptuno, también está en el ciclo, ¿verdad? Va hacia la conjunción, está en el ciclo de decrecimiento de su ciclo, también generando crisis. Veamos la situación Júpiter-Urano, también está en el ciclo de cierre y de decrecimiento hacia la próxima conjunción. Veamos Saturno-Plutón. También está en el ciclo de cierre y ya en plena crisis, en plena orbe muy pequeña. Veamos Saturno-Neptuno, lo mismo, está en el ciclo yendo hacia la conjunción, porque Saturno es más rápido que Neptuno, y Saturno-Urano igual. Sí que hay muchos ciclos en este periodo, ¿verdad?, donde todos están en cierre y en crisis. Si vemos el ciclo Urano-Plutón, no, está en crecimiento, porque está avanzando sobre, ¿verdad?, de la conjunción hacia la oposición. Neptuno sobre Plutón tampoco, pero si eso hubiera pasado, por ejemplo,
supuesto, esta dinámica astrológica no lo permitía. Pero si Urano hubiera estado, por ejemplo, en Acuario, los primeros grados de Piscis, también estaría cerrando un ciclo con Neptuno y seguramente la situación fuera agudizada. Pero el ciclo de Neptuno con Plutón estaba en apertura, creciente, y el ciclo de Urano con Neptuno estaba creciente y el ciclo de Urano con Plutón estaba creciente. Pero todos los demás ciclos, estos planetas tan importantes, estaban en crisis, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Por supuesto que el programita lo calcula, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que existe la longitud eclíptica. Nosotros conocemos a los planetas por signo, pero la verdadera posición de los planetas, y para los cálculos necesitamos conocer la longitud eclíptica. ¿Qué es la longitud eclíptica? La eclíptica va de 0 a 360 grados, ¿no? El 0 de Aries hasta los 29 grados 59 minutos de Piscis para volver a entrar en Aries. Entonces, esos 360 grados yo lo tengo que contar de forma entera, no por signo. Por ejemplo, Urano está fácil. Urano está a 2 grados de Tauro. ¿Cómo lo leemos en longitud eclíptica? Bueno, Tauro es el segundo signo. Tenemos 30 grados de Aries, porque de 0 grado de Aries a finalizar Aries son 30, y tenemos 2 de Tauro. Entonces, la longitud eclíptica de Tauro es 2 grados 41 minutos de Tauro. Esa es la longitud eclíptica. Si vamos a ver a Júpiter, ¿no? Júpiter está en Capricornio. Nosotros tenemos que contar 7 signos, está en el octavo signo. 7 signos enteros. Si cada signo tiene 30 grados, desde 0 de Aries hasta Sagitario completo son 270. Porque Sagitario es el signo número 9 y 9 por 3 son 27. Entonces, hasta 0 grados de Capricornio, o sea, 29 grados, 59 minutos de Sagitario, tenemos 270 grados. Y Júpiter está a 6 de Capricornio, 50. A 270 le sumamos 650 y nos da la longitud eclíptica de Júpiter a 276 grados de Capricornio. ¿Sí? Es fácil. Lo mismo hacemos con Urano, con Neptuno, con Plutón. Ok, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Aquí tenemos la longitud eclíptica. Recuerden que vamos a buscar la distancia entre los planetas y eso nos va a dar si está en el ciclo de apertura o está en el ciclo de cierre. Si nosotros vemos el ciclo Júpiter-Saturno, ¿no? Que lo teníamos aquí, voy atrás. Júpiter-Saturno, están bastante juntitos. Júpiter-Saturno. Aquí vemos que Júpiter está a 276 grados, lo habíamos dicho, y Saturno está a 291 grados. Vamos a no tomar la fracción, 291 grados. ¿Por qué? Porque se encontraba a 21 grados de Capricornio. ¿Sí? Nosotros restamos el mayor sobre el menor, obviamente, todo el mundo conoce esa fórmula de la resta, y nos da 14 grados 39 minutos. ¿Está la diferencia? 14 grados entre Júpiter y Saturno. Pero sabemos que es en el ciclo decreciente y muy cerrado. Lo mismo se hacen con todas las operaciones. Miren, Júpiter-Urano, que da 115 grados. Tenemos Júpiter-Urano, 115 grados. Obviamente, de 6 grados de Capricornio a 6 grados de Tauro son 120, la triplicidad de Tierra, el mismo grado. Así que como está 2 y fracción, son 115 y fracción. Lo que vemos en el cálculo tiene que verse en la carta, en el cielo, ¿no? En el cielo. Eso lo hacemos con todos los planetas. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es la distancia de arco? La distancia de arco entre ellos. La distancia de arco entre ellos. Las distancias menores, obviamente, ¿verdad? Van a estar muy cerca y las distancias mayores van a estar más lejos. Fíjense, Saturno-Plutón está a 0 grados 58 minutos. Vemos aquí, realmente están muy cerquita, menos de 1 grado de orbe. Después que hicimos la resta de las diferencias de las longitudes eclípticas, me da la distancia. Aquí tenemos todas las distancias en grados. El arco, los grados de arco, todo se mide en arco, sistema sexagesimal. Sumamos todos los grados y nos da el índice cíclico planetario.
Nos da el índice cíclico planetario. ¿Cuáles son las distancias entre todos los planetas y entre sus distancias de ciclo de crecimiento y de decrecimiento? ¿Sí? Esto se expresa en una gráfica. Les voy a poner esta fecha. Fíjense, aquí dice total 573. Eso se plasma en una gráfica. Voy a ponerle programa. ¿Sí? Aquí está el programa. Y vamos a pedirle que nos calcule el índice. Acuérdense, 573. Aquí herramientas, este maravilloso programa de Meridian Pro, se los recomiendo. Mejor programa del mundo, de Juan Saba. Para el astrólogo investigador es maravilloso. Y para el astrólogo que quiere conocer y dominar todas las técnicas astrológicas, están todas aquí. Miren, técnicas helenísticas, técnicas medievales, ¿no? En estos cuadritos, horóscopo dracónico, horóscopo ascensional, todo. ¿Okay? Le vamos a pedir entonces que calcule el índice cíclico planetario. Le voy a pedir que me los calcule desde el 2019. ¿No? Puede ser un poquito antes, pero vamos a ponerle 2019. Perdón, sí. 2019, pone 2018. 2018 para que me muestre el 2017, para que se vea claro el 2020. Le pedimos que lo calcule. Voy a asegurarme que la gráfica le aparezca. A ver, tenemos ciencia. Está apareciendo la gráfica. Voy a arreglar algo por aquí. Ya la acá. Ciencia. Fíjense, aquí están los años, 2017, 2018. Fíjense cómo el índice cíclico planetario, cuando los planetas tienen, decía, cuando tenían la suma de todos sus ángulos da mayor, la curva sube. Y cuando da menor, la curva baja. Y tenemos, ahora después les voy a poner un poco más atrás. O igual les voy a mostrar otra gráfica de atrás, ¿no? Pero miren lo que pasó desde el 2017. Podemos decir que cuando el índice está por aquí arriba, ¿ven? No hay grandes crisis, pero nosotros veníamos en caída. Voy a poner aquí, ¿está? El 2019, 7, 8, próximamente por ahí ya estamos 9, 20. El 2020, abajo me da fecha, vamos a poner por ahí. No, ahí estamos en febrero del 2020. Miren ahí dice 540 y el índice daba 570, un poquito más. ¿Sí? Estamos en el 12 del 2019. Fíjense, ahí está la raya, ¿no? Espero que la estén viendo. Creo que no, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y les voy a poner el mes. Bueno, ahí estamos a finales del 2019, principio del 2020. Creo que ahora sí ven el mouse y la línea. Fíjense, el cálculo que hicimos daba 570. Miren la línea de 540 y la línea más oscura donde puse el mouse en el año 2020, comenzando en 2020, claramente aparece 270. Nosotros, ese fue el 2020 los cálculos que le mostré, pero seguía cayendo. ¿Y qué pasó 2021, 2020, 2021, 2022? Miren el índice, su pico más bajo en todo el siglo. En todo el siglo. Todas esas cosas que pasaron, ¿no? Y que siguen pasando porque estamos en un pico bajo. Por ejemplo, el gran terremoto que sucedió, bueno, la situación de salud o de claustración mundial, ¿no? De miedo, de pavor, de encierro, ¿verdad? De enfermedad, quiero decir el otro nombre, el cual a mí cuestionamiento, ¿no? Que vivió la humanidad, ¿no? Estamos en guerra, estamos en crisis, estamos en el índice cíclico planetario, todavía no estamos saliendo. Estamos empezando a subir.
en muy poco a poco. Todavía cuando lleguemos al 2026, no estaremos en la crisis de ahora, pero seguimos en un índice muy bajo. Tenemos que pasar por lo menos los 650, 600, 700 puntos para que estemos saliendo prácticamente del riesgo que estamos, ¿no? Bueno, la amenaza de guerra mundial, la amenaza de guerra atómica, estuvimos en la pandemia, estuvimos el gran terremoto tan grande que se vivió, ¿no?, en esa parte del mundo, ahora en Turquía, bueno, la crisis que está viviendo, por ejemplo, ¿no?, Taiwán con las amenazas, China, todas estas cosas, ¿no? Amenazas de guerra por varios lados. También todo, mientras fue descendiendo la gran crisis de países, algunos de árabes como Siria, que hace años que está en ese conflicto. Bueno, estamos en un índice cíclico planetario en descenso. Ya salimos del pico más bajo de descenso y estamos empezando a subir. Pero no saldremos así, no se acabó la crisis. Iremos en ascenso. Para luego, fíjense, los próximos 100 años, no hay un pico tan bajo, ¿no? Iremos subiendo, habrá hasta el 2029, habrá un bajón, que no quiere decir que no haya crisis, ¿verdad? Hasta el 2034, volveremos a subir hasta el 2040, 41, un pequeño descenso en el 48, 49, 50, otro descenso al 2061, pero el pico no lo volveremos a ver. Pero estos sí son crisis, ya se vive en crisis. Porque los estudios del pasado así lo muestran. Tal vez no tan difícil como la que estamos viviendo. Ahora, esto se acoplará al nivel de conciencia de la humanidad, por supuesto, ¿no? Una cosa así tan a la ligera. Devolvamos un poco, así lo calculamos en el programa y lo podemos calcular bajo cualquier, ¿no? Bajo cualquier fecha. Ahora, les voy a mostrar, este es un esquema que desarrolló Boris Christoph, aquí lo dice, ¿no? En el 2007. Boris Christoph fue un astrólogo uruguayo que desarrolló también una técnica llamada ProLuna, la cual estudiamos dentro de la formación de los profesionales. Y bueno, él, estudiando las técnicas de Barbault, tomó el esquema, ¿no?, y puso fechas, ¿no? Por ejemplo, y aquí están descritas las fechas de las crisis, ¿no? Entre el 2012 y 2019, el índice que bajaba, llegando a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego, por ejemplo, otra crisis muy grande, que aquí están, entre el 1936 comenzó el descenso del índice cíclico hasta el 44, ¿verdad? La guerra mundial duró hasta el 45 y todavía estaba el índice planetario, ¿no? Estuvo en descenso y aquí está la Segunda Guerra Mundial. No quiere decir que ya el 45 no hay crisis, empieza a subir, ¿no? Después pone que del 51 al 55, por ejemplo, las crisis esto puede operar en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero él lo figura como los momentos de independencia de África, todos momentos estos de todas las colonias de países europeos, como francesa, portuguesa, española y todo, de África. Luego pone otra muy importante, aquí por ejemplo, que es desde el 76 empieza a descender el índice cíclico planetario, el 88, al 84, y vemos que entre el 82, 83 y 84 se viven cosas como, está tan chiquito que no veo, pero bueno, el fin, por ejemplo, de Tito, un dictador en la antigua Yugoslavia, y la estructuración de Yugoslavia, la caída de Mao, de Leonid Brezhnev, ¿tá? Los primeros virus, bueno, no sé qué dice aquí, no veo, ya el almanaque no me da. Entonces, aquí por ejemplo, en el 83, el descubrimiento del SIDA, que creó unas condiciones bien marcadas. 48 guerras hubieron en el 83. Se desataron grandes deudas en los países y, bueno, sequías locales, pone ahí, ¿no? Luego, también el gran sismo de México y de India, la crisis de Chernóbil, la destrucción del Challenger,
Luego, más adelante, bueno, la crisis de refugiados y cae el muro de Berlín, ¿no? En épocas de crisis, en épocas de índice cíclico bajo aquí, ¿no? Después hay una crisis económica hacia finales de los 90 y aquí, que lo hizo en el 2007, vemos cómo se hacía la predicción que íbamos en picada hasta el 2021-2022. ¿No? Es difícil decir lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, él supo decir, así como Barbo también, que uno de los condicionamientos pudiera ser una pandemia. Muy bien. Quería mostrarles esto porque si uno quiere trabajar con una astrología no seria, ¿no? Sino que profunda, ampliada de conocimiento en todas las bases y su esplendor, debe conocer todas las técnicas astrológicas. No solo las de la tradición, tal vez desechando lo que comprobamos que solo pertenecía a esa época, pero enriqueciéndonos de los legados que hoy sí funcionan, por ejemplo, la astrología horaria. Dije, ayer empezamos un curso muy aplicable, sino las técnicas modernas, que no me refiero a la astrología psicológica, que también es muy válida y ha dado grandes aportes, pero técnicas modernas como esta, como el horóscopo dracónico, como el horóscopo ascensional de Polish y Page, bueno, diferentes técnicas que han ido dando grandes aportes a la astrología, desarrolladas por investigadores, ¿verdad?, que han dedicado su vida a este conocimiento y a comprobar. No cosas que quedan en el aire de revistitas y programas de televisión, sino investigación. Entonces los invito, gracias por estar ahí, profundas gracias, los invito a estudiar astrología, no conmigo, con quien ustedes quieran. Asegúrense que tenga una buena formación y haya seriedad en la enseñanza y un fundamento. Pero esta en la antigüedad fue la ciencia madre. Los grandes asesores de los centros de poder y gobiernos eran astrólogos con gran influencia política, muy preparados, los filósofos, matemáticos, médicos en astrología. Tal vez vuelva a ser esta ciencia del futuro cuando entremos en este camino de investigación, profundización, como hoy hay muchos, ¿no?, en los diferentes países, tanto de América como en el mundo, ¿no? Muy bien. Gracias por estar allí y no me queda más que decirme que la divinidad derrame filita luz en tu. Namaste.